Bueno, como les estaba mencionando, vamos a ver la parte de cardiovascular, más que nada la parte vascular, ¿ok? Tenemos acá la parte del el índice. Vamos a ver las características de los vasos sanguíneos. Ustedes saben que tenemos arterias y venas, ¿ok? Pero estas tienen diferentes características en sus divisiones. Las arterias se dividen en arterias grandes, medianas y arterias pequeñas. Luego viene lo que son los capilares y luego vienen las venas, venas grandes, venas medianas, venas pequeñas, que también tienen sus características más que nada en lo que es la pared, ¿ok? Y ahí, pues dentro de ello está la clasificación de los vasos sanguíneos, como les estoy diciendo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el flujo de los vasos sanguíneos. Y ustedes saben que los vasos llevan la sangre, entonces la sangre siempre tiene unas características específicas que pueden variar en el flujo. Y finalmente vamos a ver lo que son enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Que más que nada lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las más comunes que se dan no en el, no, sí en el país, y en general en la mayoría de los que son las personas adultas, ¿ok? Personas adultas con sobrepeso, etcétera, como lo son la aterosclerosis y el infarto de miocardio. Tenemos a hablar un poquito de lo que son enfermedades congénitas, pero sí súper cortito. No es algo tan extenso, ¿ok? Como les digo, lo principal acá es que ustedes sepan lo que es lo de los vasos sanguíneos, etcétera, ¿ok? Entonces, primero tenemos acá. Nosotros hemos estado viendo a lo largo de todo el curso, hemos estado aprendiendo, bueno, nombres de arterias, nombres de venas, así los han tenido bombardeándolos con mil nombres, para lo que es la parte de arterias y músculos. Pero ustedes alguna vez se han preguntado em, cuál es la característica de una arteria, cuál es la característica de una vena, no de manera de qué contiene o qué lleva, sino de qué está formada, qué la caracteriza principalmente. ¿Ok? Eso lo ve más que nada la parte molecular en histología, la parte de las células y todo eso, pero hoy día lo que vamos a ver en general, básicamente, va a ser la parte de las características que tienen que relacionadas con la anatomía. ¿Ok? Las arterias, como ustedes saben, son vasos que llevan sangre del corazón hacia la parte más periférica del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que con nuestro corazón, ustedes saben que trabaja como una bomba, ¿no? Entonces, la bomba muscular, ay, voy a sacar la bomba muscular se contrae y se relaja. La contracción, ya saben ustedes que es la sístole y la relajación es la diástole. Entonces, la contracción del corazón, básicamente lo que va a hacer es el momento preciso en el que se bombea la sangre hacia la parte más lejana del cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen las venas? Todas nuestras arterias, todas nuestras arterias van a llevar a nuestras partes más periféricas la sangre. Pero cada vez que van avanzando, se van achicando. Ustedes han visto cómo la arteria aorta pasa a ser aorta torácica, aorta abdominal. La aorta abdominal se divide en ilíacas, las ilíacas en ilíacas internas y externas. La interna se da todas sus ramas hacia adentro, la externa de la femoral y todas las demás, ¿no? Y también de la subclavia sale la axilar y hasta el final. Pero todas estas pequeñas arterias, y en general todo lo que son los vasos, todo lo que son los vasos van a llegar hasta hacerse súper delgaditos. ¿A qué me quiero referir? A vasos que se llaman capilares. Básicamente son estos vasitos que forman como una red aquí en medio. Ahí, ya. Esa red de capilares es básicamente donde se va a dar el intercambio, tanto gaseoso, bueno, sí, intercambio gaseoso, básicamente, e intercambio de residuos. Ustedes saben que las arterias llevan los nutrientes al cuerpo para llegar a los tejidos, etcétera. Y las venas recogen todo aquello, toda aquella basura, básicamente, que botan los tejidos y se van yendo por las arterias hacia los capilares. Entonces, básicamente es la función de cada uno. ¿Y qué se caracteriza a las venas que no tienen las arterias? Principalmente las venas, ustedes saben que van hacia el corazón. Entonces, nosotros tenemos algo llamado gravedad. Básicamente, lo que la gravedad va a hacer es que todo lo que es pesado va a estar pegado hacia una superficie, pues claramente, ¿no? Por el peso cae.
¿ok? Por la gravedad caen, nada flota. Pero acá nosotros sabemos que la sangre, obviamente por gravedad va a tender a bajar. Pero las venas tienen esta característica que se llaman válvulas. Básicamente, estas válvulas evitan que la sangre regrese y siga subiendo hasta llegar al corazón. Es como una puerta. Digamos que alguien toca la puerta, yo abro y cierro, ¿ok? Ahora, yo les había dicho antes una característica muy particular para poder identificar cuáles son arterias y venas en la práctica. Les dije que las venas, casi siempre en las disecciones, los van a ver aplastadas, todas flacas, planas, etcétera. ¿Ok? Porque principalmente lo que las caracteriza es que tienen poco músculo liso. Las venas no son el vaso principal para, digamos, regular la presión arterial. ¿Ok? La presión, como le dice su nombre, presión arterial, la regulan las arterias. Entonces las venas no tienen una función tanto así de contracción para llevar, este, o para controlar ese signo vital. Ok, entonces tienen poco músculo liso porque son principalmente vasos que van a dejar que pase la sangre. No van a tener tanto cambio. Y tienen más que nada, como les digo, la principal característica que son las válvulas, que evitan que la sangre regrese hacia la parte periférica. Luego, de la vena viene la vénula, que se caracteriza por ser un poco más delgada, claramente tener menos músculo liso, y luego pues ya llegando a los capilares. Vamos a ver en otra imagen mejor. Y la arteria, por otra parte, se caracteriza por tener una pared de músculo liso bastante gruesa, porque esta arteria digamos, se encarga de básicamente llevar la sangre a todo el cuerpo. Se está en constante, digamos, movimiento, en constante regulación de vasodilatación, vasoconstricción, dependiendo del estímulo que nosotros recibamos. Entonces, el músculo liso le permite dar esa característica a los vasos sanguíneos. Y este pues no presenta lo que son las válvulas como lo tienen las venas. Ustedes ya saben que las arterias y venas llevan sangre. La sangre está compuesta principalmente por lo que ya saben, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, como los leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo también de la consistencia de esta sangre, las arterias a usar un poco más un músculo liso, van a vasodilatarse, van a vasoconstreñirse, etcétera. Y también la importancia de lo que es el flujo o la consistencia de la sangre puede repercutir en cómo funcionan estas arterias, estas venas. ¿Ok? Pues principalmente esas son las características generales de estos dos grupos, de arterias y venas. Y pues lo que son, como les digo, los capilares que llegan a las partes más periféricas. Luego tenemos la clasificación. ¿Ok? Tenemos vasos de conducción, vasos de reserva, vasos de arterias musculares, etcétera. ¿Ok? Ay, perdón. Vamos a tener varias cositas acá. Pero principalmente, ¿cuáles son los vasos de conducción? Los vasos de conducción son la arteria aorta, por ejemplo, la arteria aorta torácica, aorta abdominal, grandes arterias que llevan un calibre bastante amplio, que quiere decir que son arterias elásticas que em, son más que nada tubos grandes para permitir que pase el flujo sanguíneo con toda la fuerza con la que está saliendo, ¿no? Entonces vemos que del corazón, la parte del ventrículo izquierdo, a ver, vamos a poner acá, ahí está. Este es nuestro ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Ah, no, al revés. Ay, me estoy confundiendo ya. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces, en nuestro ventrículo izquierdo, nuestro corazón, nuestro músculo va a contraerse y la aorta pues tiene que abrirse porque básicamente nuestra sangre tiene que romper esa presión entre la aorta y el ventrículo. La sangre rompe esa presión y pasa hacia la arteria. Esta sangre está pasando con una presión de fuerza bastante fuerte, entonces para que la arteria permita el paso de la sangre, esas arterias son elásticas. Las arterias de conducción, las grandes arterias son arterias elásticas. Permiten que se estire y que se contraiga básicamente de manera rápida para el paso de la sangre en vasos grandes que llevan bastante calibre de sangre. Entonces, nuestro ventrículo izquierdo normalmente tiene que bombear 70 mililitros de sangre por latido, ¿ok? Básicamente por sístole. Digo, bombear 70 mililitros. Entonces, esta sangre tiene una presión, digamos, una presión normalmente, la presión sistólica.
tiene que ser aproximadamente de 120, ¿ok? Entonces, nuestra presión que está ejerciendo nuestro vaso, digamos que es de 120, ¿ok? Y nuestro ventrículo tiene que vencer, la sangre tiene que vencer esta presión de esta arteria aorta para evitar que la sangre se regrese. Entonces, nuestro ventrículo, al contraerse, básicamente rompe la presión, porque está yendo a una presión mayor a la de la aorta, y llega al paso de la sangre por las válvulas semilunares. Esta sangre que está pasando de aquí, esta sangre que va a pasar de aquí, rompe la presión de estas válvulitas, de estas válvulas de aquí, la rompe y pasa a la circulación. ¿Ok? Entonces, como les digo, para que esta aorta pueda recibir esa gran calibre de sangre, tiene esa característica de ser elástica. Lo miramos acá. Permite que se expanda para permitir el paso de la sangre. ¿Ok? Características más anatómicas de los vasos de conducción, que básicamente tienen la adventicia afuera, que es la capa básicamente de como una sábana encima del vaso sanguíneo. Luego tenemos la parte de la tónica media, que está caracterizada por tener músculo liso, ¿ok? Eh, Estas son las que más tienen músculo liso. Y luego tienen la parte de la tónica íntima, que básicamente está lo que es el endotelio. El endotelio es el epitelio principal de la sangre que se va a encargar de secretar sustancias que van a ayudar a que el vaso se abra o a que el vaso se cierre en diferentes situaciones. Por ejemplo, nuestro, vamos a decirlo, estás perdiendo mucha sangre, te estás viniendo en hemorragia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo para que llegue? Bueno, ¿qué va a hacer nuestro corazón para que la sangre llegue más rápido? Empezar a elevar, ¿ok? Pero ¿qué está sucediendo? Nuestros vasos se está perdiendo sangre, pero no está llegando correctamente hacia las partes más lejanas. Entonces, dependiendo de nuestro estímulo, va a cerrarse o va a abrirse. ¿Listo? Y principalmente esa es la característica de estos vasos de conducción. ¿Ok? Ahí, ahí. Luego tenemos los vasos de distribución, que son las arterias pequeñas o las arterias musculares. ¿Ok? ¿Cuáles son las arterias de distribución? Ya las hemos conocido básicamente, que son las arterias del globo axilar, la arteria braquial, la arteria femoral, la arteria poplitea. Todas ellas son arterias musculares, ¿ok? Son arterias que van a estar distribuyendo la sangre a los tejidos, a los músculos, a los órganos, etcétera. ¿Ok? Acá tenemos que la característica de la arteria muscular básicamente también presenta un endotelio, tiene su túnica íntima, tiene un poquito menos de lo que es tejido muscular, a comparación, obviamente, de la arteria elástica, porque principalmente su función no es la conducción de sangre, sino la distribución. Y tiene más adventicia, ¿ok? Esa es la característica. Y acá lo podemos ver, básicamente es el sistema arterial en general. Todas estas arterias de aquí que están llegando hacia la mano, hacia el brazo, hacia las piernas, etcétera, ¿ok? Hasta ahí, de ahí para abajo. También los que llegan hacia el cerebro, ¿ok? Luego tenemos las arterias de resistencia. Bueno, que principalmente la arteria de resistencia es la arteriola. No sé si ustedes han escuchado que en el riñón tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. Básicamente las arteriolas son antes de los capilares. Es un vasito antes de los capilares que se encarga, es el principal vaso que se encarga de la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Bueno, no decirlo de la regulación, sino de censar un cambio de presión en las arterias. Entonces, nuestras arteriolas principalmente se encargan de eso. Apenas ven un cambio o algo que está sucediendo, que va a haber, que está como que prediciendo que va a haber un cambio en la presión de las arterias, se constriñe o se dilata. Digamos que está llegando poco flujo al riñón. Entonces, nuestra arteriola va a decir, está bajando la presión, voy a abrirme. ¿Ok? Bueno, perdón, está bajando el flujo, voy a abrirme para que llegue más cantidad de sangre, ¿ok? Pero digamos, nuestro riñón está recibiendo mucha sangre o está funcionando ya, si digamos que nuestro riñón está recibiendo mucha sangre, entonces la arteria dice, o está aumentando la presión adentro del riñón, entonces la arteria dice, ya, voy a cerrarme para evitar que siga entrando o siga aumentando la presión dentro del riñón, ¿ok? Básicamente, esa es la
principal característica de la arteriola, que se encarga de censar los niveles de presión en partes periféricas. Tenemos que aquí la túnica íntima es también condicionada con el epitelio, y acá la capa muscular es la que está predominando más dentro de todas las tres, ¿no? A comparación de acá, que acá predomina, bueno, está en común equilibrio entre los tres, y en la elástica obviamente predomina el músculo. Acá también predomina el músculo, ¿ok? Y acá lo vemos. Entonces, en nuestro riñoncito, como les digo, a ver, vamos aquí así, y acá así. Ya digamos que esto viene así, ¿ok? Esa estructura que está todo rayadito así medio feo son capilares, ¿ok? Lo que pasa es que en nuestro riñoncito entran los vasos llamados capilares y se forma como una red de vasos que se llama glomérulo, ¿ok? No sé si saben, pero que sí, que la orina se forma mediante la filtración de la sangre. Entonces, en este glomérulo llegan los capilares y se filtra la sangre para formar la orina. Entonces, esta sangre llega mediante la arteria renal, etcétera, llega acá a su arteriola aferente. Y sale la sangre de su arteriola eferente para llevarla hacia los túbulos, etcétera. Entonces, principalmente tenemos que la sangre llega a la arteriola aferente, que es la que se encarga en el riñón principalmente de los cambios de presión, ¿ok? Es la que sensa los cambios de presión en el riñón. Entonces, esa es la que se encarga de vasoconstriñirse o vasodilatarse en el caso de que haya demasiado volumen o haya poco volumen, ¿ok? Cuando hay poco volumen, nuestra arteriola aferente dice, ah, tengo que mantener mi volumen dentro de mi riñón, aumentar el volumen, etcétera, ¿no? Manda la señal al cerebro y el cerebro hace lo que tiene que hacer, ¿no? Básicamente. Y eso es principalmente, como les digo, la función de las arteriales. Luego tenemos los vasos de intercambio. ¿Cuáles son estos? Principalmente los capilares, ¿ok? Los capilares ya saben que están llevando en la última parte tanto de las arterias como de las venas, y ahí es donde se va a dar el intercambio de qué, como les digo, de residuos, de CO2, de oxígeno, todo lo que es la basurita, llega a los capilares. Ahí se van a ir mezclando y todo, y van a llegar, una pasa de arteria a venas, ¿ok? Tenemos tres tipos de capilares que se van a encontrar alrededor del cuerpo. Principalmente tenemos los capilares continuos, que como les digo, casi todos los años tienen la misma característica, solamente que los capilares no tienen el músculo liso, ¿ok? Solo tienen lo que es la parte del epitelio externo, como es la adventicia, y su parte endotelial, perdón, ¿ok? Entonces, los capilares continuos principalmente están compuestos por un endotelio que está totalmente pegado. Es como una pared que está, digamos que ustedes pegan ladrillos, o no han visto cómo pegan ladrillos, los pegan con cemento y de ahí cuando se seca nadie lo mueve, y básicamente eso. Igual, es como una pared de ladrillos que no cede hacia el paso de ciertas sustancias que puedan ingresar por ese pequeño espacio, ¿no? Luego tenemos los capilares fenestrados, que básicamente estos es como un colador. No sé si ustedes han visto estos coladores que tienen huequitos para filtrar el pescado, que son los fideos, ya, algo así. Básicamente, son los capilares fenestrados principalmente tienen estos huequitos para permitir el paso de moléculas pequeñas, ¿ok? Y los capilares sinusoides, básicamente estos ya tienen un huecazo gigante básicamente para permitir el paso de moléculas grandes, ¿ok? Tanto capilares fenestrados como sinusoides los podemos encontrar, por ejemplo, en el hígado, ¿ok? Es una característica muy importante de los vasos del hígado. Y luego tenemos finalmente los vasos de reserva. Principalmente, ¿cuáles son? Son las venas, ¿ok? Tanto vena grande, vena mediana como vena, ¿ok? Las venas no tienen una característica de regulación de presión, no, ¿ok? Principalmente las venas, como les digo, en general tienen poco músculo liso. ¿Ok? Sabemos que la vena grande acá se caracteriza por tener bastante lo que es adventicia, y en su adventicia presenta ciertas células musculares, no tantas, pero un poco. Porque también sufren un poquito sufren a respuesta del aumento de la presión arterial o a la disminución de la presión arterial.
pero ellos no son los que la regulan, ¿ok? Sufren sí, pero no la regulan. Y tiene pues más adventicia que músculo, ya lo estamos viendo. Y luego también la parte de la túnica íntima. Luego las venas medianas también tienen músculo, también tienen la túnica íntima y también tienen la adventicia. No hay ningún pierde acá. La cosa viene acá y en las vénulas. Las vénulas casi no tienen músculo liso, por si decirlo, no tienen básicamente. Es más que nada endotelio con adventicia. Se parecen bastante a los vasos capilares que obviamente pues lo continúan, ¿no? Y como les decía, las venas de manera regular tienen lo que son las válvulas. Las válvulas están en las venas para evitar que la sangre regrese y forme un flujo turbulento de sangre. Entonces, esas válvulas ayudan bastante. Y hay patologías que no sé si es que las han escuchado, la tienen de repente sus abuelitas, sus mamás, que se llaman varices. Las varices, básicamente, no saber luego, sí, súper cortito, hay un problema de válvulas. O sea, la sangre se regresa y por eso se ven grandes en las piernas, principalmente en las piernas. Ok. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien, chicos? Ok. Entonces, pasamos a lo que es el flujo de los vasos sanguíneos. Vamos a ver dos tipos de flujo en lo que son los vasos. Un flujo laminar y un flujo turbulento. Para el flujo laminar les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes salen un sábado a las 5 de la mañana porque tienen clase en la universidad a las 7:30 y no quieren llegar tarde. Salen a las 5 de la mañana, toman corredor y la Javier Prado está vacía y el corredor llega en 40 minutos a la universidad. Bueno, desde mi casa, 40 minutos a la universidad. Es un flujo de carros laminar. ¿Por qué? Porque está yendo sin ninguna turbulencia, sin ningún tráfico, nada. Básicamente está yendo directamente tranquilo, ¿ok? En un flujo laminar, nuestras células dentro de la sangre van a estar pudiendo ir de manera tranquila, cada una por su carril, sin chocarse, sin formar turbulencias, sin formar tráfico, nadie que se esté peleando, nada. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que permite un flujo laminar. ¿Ok? Mientras más se concentren en el centro, ¿ok? Va a haber mayor velocidad del flujo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una vasoconstricción, el flujo va a ir más rápido. ¿Ok? Pero cuando hay una vasodilatación, el flujo va a ir con menor velocidad, porque el flujo la sangre se va a ir separando, obviamente se va a ir distribuyendo este, a, mayor espacio que está viendo, pero va a llegar mayor cantidad, porque al vasodilatarse va a pasar más sangre, pues claramente, ¿no? Pero básicamente esa es la característica del flujo laminar, es un flujo que va sin turbulencias, ¿cómo se llama? Sin problemas, etcétera. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, comemos mucha grasa, no tenemos un estilo de vida saludable, somos sedentarios, no hacemos ejercicio, etcétera? Principalmente comer mucha grasa o fumamos o mm, etcétera. Tienen hábitos nocivos. Nuestros vasos sanguíneos van a empezar a tener unos problemitas, como cuáles se forman las placas de grasa o se empieza a debilitar la pared del endotelio, causando un flujo de sangre turbulento. ¿Aquí qué sucede? Ustedes están saliendo de la universidad, acabó su clase, llegaron a las 7 de la mañana, pero tenían clase hasta las 5 de la tarde. Toman el corredor a las 5:30 en la Facultad de Derecho y ya están en la calle Prado a las 6 de la tarde. Esa hora es mortal para pasar por la calle Prado. Es un tráfico horrible, toda la gente está saliendo y se forma el tráfico. Básicamente es igual en el vaso sanguíneo. Se empiezan a acumular las estructuras, se empiezan a pelear, se empiezan a pegar, etcétera. Básicamente se forma un flujo en el cual uno no puede pasar tranquilo y las estructuras que van atrás se van quedando, se van quedando, se van quedando y no permite que esté llegando correctamente la sangre hacia el otro lado. Entonces hay un flujo que está
obstruyendo o dificultando el paso de lo que viene atrás. Entonces, un flujo turbulento se puede causar ya sea por una, una alta viscosidad de la sangre, por el aumento de grasa, por ejemplo. Em, ¿Qué más? Por las placas de grasa que se forman o por algunos coágulos, de repente tienen alguna enfermedad que los predomina tener coágulos, pasan mucho tiempo sentados, o ya son personas mayores que tienden a formar coágulos, etcétera. Todas estas características nos van a brindar un flujo turbulento. ¿Ok? Entonces la sangre no va a estar pudiendo pasar correctamente hacia el otro lado. ¿Cómo nosotros podemos medir si es que hay un flujo laminar y un flujo turbulento? Hay una ecuación que se llama la ecuación de Reynolds, que eso no la vamos a ver hoy día, pero para que lo sepan, por si es que lo quieren investigar. Esta ecuación básicamente lo que toma más en cuenta es la viscosidad de la sangre. Es decir, la viscosidad se basa en la cantidad de células que haya, la cantidad de solutos que tenga, la cantidad, por ejemplo, ¿de qué más? Si hay mucha agua, si hay poca agua, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se encarga la ecuación de Reynolds, de calcular el flujo turbulento o laminar. Y ahora vamos a pasar a la última partecita, ya así súper rápido, de enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Principalmente las enfermedades cardiovasculares vamos a dividir en enfermedades arteriales, enfermedades venosas y cardíacas, ¿ok? Las enfermedades arteriales, principalmente, tenemos a los aneurismas, ¿ok? Los aneurismas son dilataciones de las arterias. No sé si de repente han escuchado sobre los aneurismas. Básicamente, ¿qué sucede? Hemos visto que nuestros vasos sanguíneos se conforman por principalmente adventicia, músculo liso y la parte del endotelio. Cuando uno presenta, por ejemplo, hipertensión arterial, fuma mucho tabaco, consume mucha grasa, nuestro músculo liso empieza a trabajar más para poder controlar la presión de sangre, para poder controlar, etcétera, todo lo que está cambiando el flujo, porque estos hábitos cambian el flujo, le vuelven turbulento, entonces nuestros vasos sanguíneos, que normalmente tienen que estar así, bombeando, 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 llevando, 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 empiezan a recibir estos estímulos malos y empiezan a fallar. En el caso de los aneurismas, ¿qué es lo que sucede? Esta parte del músculo liso va a fallar y va a distenderse. ¿Ok? ¿Ustedes han comido alguna vez algo que les caiga mal, que les hinche el estómago y su panza se les hincha? Ya. Básicamente, lo que sucede en la pared arterial es que ya los vasos se cansaron de tanto estar contrayéndose, vasoconstriyéndose, vasodilatándose por todos los cambios que hay por los hábitos nocivos y ceden a la presión de los vasos, de la sangre, perdón, ceden a la presión de la sangre y se dilatan. Esta dilatación causa un flujo turbulento, ¿ok? Porque están pasando de un tubo así a una bolsa así y después sigue un tubo así. Entonces hay una causa de flujo turbulento y se va acumulando la sangre como una bolsa, ¿ok? Se acumula, se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando y esto al fin y al cabo, al ser más débil la pared, más contenido de sangre se puede reventar. Pues básicamente los aneurismas son debilitación de la pared arterial que causa de manera mortal una hemorragia. ¿Ok? Estos aneurismas, lo más probable es que hayan escuchado aneurismas cerebrales, que son los más, digamos, más hablados, que básicamente en las arterias, tanto cerebral anterior como cerebral media como cerebral posterior, se pierde esa característica de la dilatación normal y la pared distiende, pues, ¿no? Se forma la bolita, la bolsita, y al haber, por ejemplo, hipertensión arterial, una subida de presión más de 160, más de 140, más de 140 sobre 90, más de 150 sobre 100, eso puede predisponer a que este aneurisma se reviente. Y una hemorragia cerebral es muy peligrosa. Si es que no te mata, te deja con secuelas muy feas. Como lo son la hemiplegia, obviamente dependiendo de la arteria, ¿no? La que es la hemiplegia, cuadraplegia, etcétera. Entonces es una lesión muy preocupante y uno tiene que ser muy rápido para identificar. ¿Cómo se presenta una hemorragia cerebral? Principalmente, el paciente te dice,
Es muy, primero que es muy súbito, ¿ok? No es algo que viene de meses o de semanas, digamos, que te duele la cabeza, etcétera, no. El aneurisma cerebral roto causa una hemorragia. Al toque nada más que se revienta te va a dar síntomas. Le dice, doctora, me duele demasiado la cabeza, es el peor dolor de cabeza que he sentido en mi vida y presenta vómitos en proyectil, se llama, básicamente. Al paciente vomita de manera explosiva, de manera fuerte, sin controlarse, etcétera. ¿Eso a qué se debe? A que al haber sangre fuera de los vasos, se está apretando el cerebro, se está apretando las estructuras alternantes al cerebro y pues obviamente va a haber un problema ahí, se va a aplastar el centro del vómito y pues va a empezar a haber estos vómitos explosivos, ¿ok? Es una característica principal de un aneurisma roto que causa hemorragia, es un dolor de cabeza súbito, o sea, de la nada, el peor dolor de cabeza de su vida y vómitos en proyectil, ¿ok? ¿Qué más? Que de la nada empieza a presentar síntomas neurológicos. No puede hablar, no siente el brazo, no siente la pierna, no puede moverlos, o hay parálisis facial, etcétera, ¿no? Eso puede determinar una hemorragia. A este tipo de accidentes en el cerebro se llama accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Uy, se apagó mi tablet. Eso. También existen aneurismas en el abdomen. ¿Ok? Esa arteria aorta abdominal carga bastante calibre de sangre para lo que son los miembros inferiores y los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, esos son los que principalmente también están predispuestos a todos los residuos que llegan de los órganos hacia bueno, básicamente toda la grasa que va a ir llevándose hacia los órganos, también se acumula ahí, principalmente en la aorta abdominal. Esta aorta también se puede dilatar y se puede dar un aneurisma abdominal. Si se rompe ese aneurisma en el abdomen, pues causa hemoperitoneo, básicamente. ¿Ok? Y los tipos de aneurismas principalmente son los saculares, que se forman en bolsita. No es una dilatación, digamos, hacia los costados, sino que es la dilatación de una sola pared y se va formando una bolsa. Luego los fusiformes, si es en el mismo vaso, se dilatan ambas paredes y se forman como una bolsita. Y los disecados es que ya básicamente ha pasado tanto tiempo, se formó, pero no explotó y se diseca. Básicamente el mismo cuerpo, como organismo, encuentra otra manera de poder continuar con un flujo laminar y se forma eh, como que microarterias adentro para poder mantener el flujo laminar. Digamos que eso sucede ya cuando uno tiene una vida controlada después de que se le ha detectado un aneurisma, ¿no? ¿Me entendieron, chicos? Esa parte, más o menos. ¿O quieren que lo repita? Porque me fui de largo en una parte, más o menos. Pero quedó claro más o menos la parte de aneurismas, chicos. Ok. Ahora pasamos a la ateroesclerosis. ¿Ok? Aquí sí es un poquito más difícil. Un poco más, sí, un poquito más difícil. La aterosclerosis básicamente es la formación de placas de grasa, ¿ok? Que son los ateromas. Digamos que bueno, yo básicamente no voy a la universidad casi solamente los lunes y los martes, pero no voy a la universidad, solamente voy al hospital. Pero cuando yo estaba en sexto ciclo, iba casi todos los días a la universidad. Casi todos los días a la universidad, llegaba súper tarde a mi casa y llegaba súper tarde y yo quería comer antes de llegar, ¿no? Pero yo no comía mucha grasa. Pero digamos que yo no quería esperar a llegar a mi casa y todos los días antes de salir a tomar el corredor me iba a comer mi pollo broster a la señora que está por la capilla arriba y comía todos los días en la noche pollo broster todos los días, todos los días, todos los días. Y en el almuerzo me pedía en el menú el que tenía más calorías, más grasa, ¿ok? Entonces, esto, si yo lo continuaba hoy, el próximo año, digamos que de acá a 10 años, de la nada un día yo siento un dolor así en el pecho, que parece como un infarto. Me voy y me dice, señor, usted tiene una placa de grasa en su arteria coronaria.
me fregó porque yo misma me causé esa enfermedad, pero básicamente los ateromas son las placas de grasa que se acumulan por una vida, un estilo de vida no saludable principalmente. Es la principal causa, el alto consumo de grasas. O también lo que es el tabaco, lo que es el consumo de sustancias ilícitas, etcétera. La hipertensión también puede causar lo que es una aterosclerosis. La obesidad, principalmente también la obesidad te causa aterosclerosis, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta plaquita de grasa se va a pegar a la pared del endotelio, ¿ok? Principalmente. Normal, lo que nosotros vemos de manera normal en nuestras arterias es que el flujo pasa de manera laminar, ¿hemos visto, no? Una persona que les digo que tiene un hábito de vida no saludable y consume mucha grasa, normalmente nuestra grasita, nosotros comemos en el hígado, nos da las sales biliares que la digieren, la metabolizan, etcétera. Esta, es- estos, no, ¿cómo decirlo? Esos resultados de este metabolismo de las grasas, sí, principalmente nos va a dar lo que son la LDL y la HDL. ¿Ok? La LDL es una molécula que principalmente tiene colesterol. ¿Ok? El colesterol malo, principalmente. ¿Ok? Esa LDL le vamos a llamar colesterol malo. Y está la HDL, que es el colesterol bueno. ¿Listo? Entonces, para nosotros, tener una arteria sin placa de grasa tiene que haber un equilibrio entre la LDL y la HDL. ¿Ok? Entonces, mientras más grasa mala nosotros consumimos, aumentan más los niveles de LDL y disminuyen los niveles de HDL. ¿Cuál es la principal característica de la HDL? Es que esta molécula va a recoger esa grasa que no se ha utilizado, que se puede acumular, la lleva al hígado para que el hígado lo utilice como energía. ¿Ok? Entonces es como un reciclador. Pero en cambio la LDL es la que se acumula en la grasita visceral, la grasita, principalmente la grasa mala. ¿Ok? Entonces, digamos que yo consumo mucha grasa o de repente fumo mucho y también consumo grasa y ya ustedes saben, les he dicho, esos hábitos nocivos debilitan la pared de la arteria. Entonces, principalmente esta LDL normalmente se pega a la arteria, pasa, etcétera, para poder cumplir su función y normal. Y la HDL llega después para recoger todo lo que haya quedado de la LDL, se lo lleva y ya. Pero ¿qué sucede cuando una persona daña sus vasos sanguíneos, daña su endotelio? La LDL llega a nuestro vasito, ingresa, hace sus funciones, tiene un cambio. ¿Qué sucede? Que la LDL se oxida por diversas características, ¿ok? Se oxida. Entonces llega nuestra HDL y dice, yo no reconozco esta LDL oxidada, entonces voy a dejarla ahí. Realmente recojo lo que no está oxidado y me voy. Entonces, sigo comiendo grasa, se sigue acumulando, sigo dañando mi vaso y se va a seguir acumulando la LDL oxidada, que es la mala. ¿Ok? Entonces, cada vez que pase mi HDL y no reconozca esta oxidada, se va a ir. Se va acumulando, se acumula y se forma la placa de grasa. ¿Ok? En términos cortos, porque es un proceso más largo, pero en términos cortos, ¿ok? Para que no se me pierda. En términos cortos, nuestra LDL oxidada es la que principalmente va a causar esta inflamación y esta placa de grasa en el vaso sanguíneo. Ustedes ven acá la diferencia clara de una arteria normal y de una arteria con una placa de grasa. Que les había dicho que el flujo laminar pasa de manera normal, de manera tranquila. Y acá lo vemos, pasa así. Pero ¿qué pasa si hay algo que obstruye de la nada acá y de nuevo pasa a ser de manera normal? El flujo se vuelve turbulento y llega con menor cantidad hacia el otro lado. ¿Ok? Perdón, chicos. Ya. Llega con menor cantidad hacia el otro lado. Entonces, la aterosclerosis nos pueden llevar a una obstrucción parcial o una obstrucción total del vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando uno obstruye de manera total el vaso sanguíneo? Digamos acá en el brazo, se obstruye aquí mi arteria cubital y no llega la sangre a mi mano. ¿Ok? Entonces,
Cuando no llega la sangre a los tejidos, sucede lo que es eh, entra en un estado de estrés oxidativo en el que básicamente nuestro tejido se va a morir, ¿ok? Nuestro tejido va a hacer necrosis y se muere el tejido básicamente. Entonces, lo que no queremos es que se muera ese tejido. La aterosclerosis es mucho más, digámoslo así, más peligrosa cuando se da en las arterias coronarias, porque principalmente nosotros obstruimos a nuestras arterias coronarias, pues obstruyen porque alguna placa de grasa no va a estar llegando correctamente el flujo hacia el corazón y paro cardíaco, o bueno, infarto agudo de miocardio y puede morir el paciente, ¿ok? Entonces es muy importante mantener un buen estado de vida saludable, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con la aterosclerosis? Que depende de su ubicación, puede tener menos repercusión en los síntomas, ¿ok? Hemos visto nosotros que tenemos circulación colateral y circulación terminal. ¿Listo? Rato, chicos. Es que necesito estornudar. Hace como una hora. Ya, perdón. Entonces, sabemos que tenemos la circulación colateral cuando hemos visto, por ejemplo, la arteria axilar, hemos visto que tiene ramitas hacia los costados y dos ramas hacia abajo, o una rama que continúa. Y luego tenemos la circulación terminal. Son arterias que básicamente no tienen circulación colateral, por ejemplo, como lo es una arteria braquial, por ejemplo, o una arteria axilar que se obstruye principalmente la arteria, valga la redundancia, la arteria principal y no alguno de esos vasos contrarios, y es mucho más peligroso. Ok, vamos a dibujarlo acá. Ay, me está matando. Digamos que tenemos una arteria acá que tiene varias, ramas colaterales y así. Digamos que nuestro trombo se hace acá. Bueno, perdón, nuestra aterosclerosis se da acá. Nuestra placa se hace ahí. Se corta la circulación en esta zona de acá o disminuye el flujo en esa zona de acá, pero se va como, digamos, a balancear mediante que el flujo sigue pasando por acá. Entonces hay menos daño porque el flujo está llegando un poquito más lento, sí, pero igual también iba a llegar por otros lados, ¿ok? Se da la circulación colateral. En cambio, ay, me voy a soplar. Me voy a morir, chicos. Ya. En cambio, digamos que nosotros tenemos acá nuestra arteria y la placa de ateroma se da acá. Se obstruye ahí y la fregada porque ya el flujo no va a llegar a las partes más lejanas del cuerpo, ¿ok? A partes importantes lejanas del cuerpo. Entonces, cuando se da una aterosclerosis en una circulación terminal, ay, perdón, chico, ya, una circulación terminal es más peligrosa que una circulación colateral. ¿Listo? Porque el flujo se obstruye en una arteria principal, en una arteria mayor, que conduce o que distribuye la sangre al cuerpo. Entonces es peligroso, como les digo. Por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, es una aterosclerosis en una circulación terminal, por ejemplo, en las arterias coronarias, ¿ok? Y se da pues de manera súbita también. Hasta ahí, chicos. ¿Me pudieron entender bien esa partecita? Ok, perdóname que me estoy muriendo. Eso. Y aquí está. Y como les decía, principalmente tenemos lo que es la placa de ateroma en las arterias coronarias, ¿ok? Estas plaquitas de ateroma, básicamente lo que van a hacer, ay, bueno, escribiendo Andrea, perdón. Básicamente, esas plaquitas de ateroma, digamos que todavía no hemos llegado
nivel de que se obstruya correctamente, bueno, de que se obstruya de manera total nuestro vaso. Pero la placa está. Entonces el flujo disminuye. Disminuye el flujo que está llegando hacia el corazón. Entonces va a llegar disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y de alguna manera, en alguna parte, el tejido se va a ir muriendo porque no está llegando correctamente la sangre porque las coronarias son arterias principales, ¿ok? Entonces, nos está distribuyendo bien la sangre. Cuando se muere una partecita del tejido muscular en el corazón, va a dar dolor, ¿ok? Se le llama angina de pecho. Esta angina de pecho, básicamente, es causada por la disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón y duele. Es un dolor opresivo que principalmente se irradia al pecho, la parte izquierda y al brazo izquierdo. Esta angina, perdón chicos, esta angina puede ser estable o inestable. ¿A qué me refiero con angina estable? Que yo estoy acá sentada, tengo ahí mi plaquita que está en mi arteria coronaria, pero digamos ya termina la clase, yo voy a ir a bajar un rato, digo, voy a ir a correr. Ni en mis sueños correr. Voy a ir a correr. Entonces, corro 5 minutos y ya estoy que me duele el pecho, que no sé qué, me duele el brazo, pero descanso un rato y me pasó. A eso se le llama angina estable. La angina inestable es una angina que da en cualquier momento del día, cualquier tipo de actividad que hagas, te duele el pecho. Y es la que es más peligrosa, porque eso quiere decir que te está llegando menos flujo, mucho menos flujo que en una angina estable. ¿Ok? Entonces, si alguien les dice a ustedes, su papá, sus familiares, su mamá o alguna amiga les dice, me está doliendo mucho el pecho, siento así que me oprime, pero no he hecho nada, me está doliendo el brazo, está empezando a sudar, puede ser un infarto o de miocardio y eso es muy importante que se atienda de manera rápida, ¿ok? Luego tenemos la insuficiencia cardíaca. Básicamente, como lo dice su nombre, el corazón deja de funcionar correctamente. Al haber una obstrucción parcial del vaso sanguíneo, el corazón va a pensar que no está llegando bien la sangre por su culpa, porque no está llevando correctamente el flujo de sangre hacia los vasos. Entonces dice, ah, por mí no está fluyendo bien la sangre, voy a seguir contrayéndome más fuerte, con mayor rapidez, para que llegue a ese tejido que está obstruido por esa arteria. El corazón empieza a contraerse, contraerse más fuerza, con más fuerza, y obviamente esto a largo plazo va a hacer que nuestro corazón ya se canse, diga ya, ya no puedo. Y empieza a dilatarse la pared del músculo porque ya se cansó, dijo, ya no quiero, ya no puedo, me dilato. ¿Ok? A esta dilatación del corazón, debido a por ejemplo, a un aumento de presión para la salida de la sangre, hace que el corazón disminuya la fuerza con la que está llevando la sangre. ¿Ok? Y eso se le llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué puede suceder acá? Como les digo, normalmente nuestro corazón bombea 70 mililitros en cada sístole, pero cuando hay una dilatación va a ir bombeando menos, y esa sangre se va a quedar, porque normalmente la sangre se va a ir acumulando, pues normalmente nosotros llevamos los 70 y se queda un poquito, 70 y se queda un poquito. Pero cuando hay una insuficiencia cardíaca, ya no bombeamos 70, bombeamos 50 y se queda más. Bombeamos 40, se aumenta más lo que está quedando, etcétera. Entonces, esta sangre puede regresar en los pulmones, por ejemplo, y nos fregamos. Entonces, la insuficiencia cardíaca es muy peligrosa, ¿ok? Es muy peligrosa, por eso tiene que controlarse si es que hay alguna paciente que tenga insuficiencia cardíaca. De ahí tenemos las arritmias, que básicamente es un problema de conducción en el corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico, por eso cuando hay un paro cardíaco, sí, un paro cardíaco, se usa lo que es el DEA, pues, ¿no? El desfibrilador externo automático, que es la transmisión de energía al corazón. ¿Ok? Entonces, nuestro corazón tiene un sistema de conducción eléctrica que inicia desde la aurícula derecha, llega hasta la válvula tricúspide, la válvula tricúspide va a la pared del ventrículo, no, perdón, hacia el tabique interventricular, y luego se llevan las ramas hacia alrededor de las paredes de los ventrículos. Entonces, este sistema de conducción principalmente nos va a permitir que los músculos, cada parte del músculo cardíaco, se contraiga de manera correcta
al ritmo que le corresponde y en la situación que le corresponde. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en una arritmia? Hay un problema por falta de flujo sanguíneo, porque también las neuronas necesitan de sangre para poder funcionar. Falta de flujo sanguíneo, este sistema de conducción no está llegando correctamente el oxígeno, está llegando correctamente la sangre y va a variar el sistema de conducción. Entonces, nuestro corazón va a sufrir acá. Porque digamos que normalmente primero se contrae nuestra aurícula para llevar la sangre del ventrículo y del ventrículo se va para tanto para los pulmones como para la aorta. Primero se contrae aurícula, después ventrículo y se va la sangre. O digamos que la aurícula se contrae para llenar el ventrículo y el ventrículo saca la sangre para llevarla al cuerpo o a los pulmones, ya sea tanto ventrículo izquierdo como derecho. Pero digamos que hay un problema en el sistema de conducción y los dos se contraen al mismo tiempo. Eso no puede pasar porque el ventrículo no se va a poder llenar y ¿qué sangre va a llevar? ¿Ok? Entonces, eso se le llaman las arritmias, cuando el sistema de conducción falla y el corazón se contrae de manera distinta a la normal, que primero es la aurícula del ventrículo y se va. Entonces, las arritmias pueden ser tanto arritmias auriculares como arritmias ventriculares. Eso ya es más que nada parte de fisiopatología, pero como les digo, es un problema del sistema de conducción, tanto del nódulo sinusal como del nódulo auriculoventricular o de las de His. ¿Ok? Luego tenemos la formación de coágulos. ¿Qué sucede cuando nuestra placa aumenta tanto de tamaño? Se sale, ¿ok? Básicamente esta placa se sale y se puede mover, se puede llegar al corazón, puede llegar a los pulmones, etcétera. O puede existir de manera normal en nuestra sangre. Pero al salirse, deja nuestro vaso descubierto, sin protección, sin endotelio, nada, lo deja plano, sin nada. Entonces, nuestro cuerpo piensa que hay una lesión, porque nuestro cuerpo siempre está eh, tratando de solucionar problemas. Entonces, nuestro cuerpo dice, ah, se ha despegado algo de la pared, está así desnuda, sin nada, hay una lesión. Van nuestras plaquetitas, cumplen su función, se forma un coágulo y este coágulo se pega, normalmente debería disolverse, pero en el caso de personas con esta enfermedad no se disuelve, crece, crece, crece y este coágulo si se cae o se rompe se llama émbolo. Y estos émbolos, si vuelan, los émbolos vuelan por la sangre, llegan al corazón y del corazón se puede ir o para el pulmón o para el cerebro y fregados. Entonces, la formación de coágulos es muy importante reconocerla porque nosotros podemos anticoagular a un paciente que está presentando, por ejemplo, un infarto o un ACV, no, perdón, un ACV, perdón, eh, cardioembólico, por ejemplo, la formación de un coágulo que ha volado como émbolo hacia el corazón y del corazón ha subido al cerebro. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la coronopatía es aterosclerótica por formar la formación de coágulos, ¿ok? Y finalmente, la peor consecuencia que puede haber es un infarto agudo de miocardio, que básicamente se da cuando hay una obstrucción total del vaso sanguíneo y no llega correctamente la sangre, se muere el tejido muscular y ya ahí queda el corazón. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿me pudieron entender esa partecita? Ok, ya. Ahora vamos a pasar a la parte de las enfermedades venosas. Principalmente tenemos lo que son las varices. ¿Ok? Me voy a poner, ya. Las varices son insuficiencias venosas. ¿Ok? Las insuficiencias venosas, ¿qué quiere decir? Que está pasando algo en lo que son las válvulas. Las varices se ven como unas dilataciones, ustedes las pueden ver más en los miembros inferiores que en otra parte del cuerpo, pero son las dilataciones de las venas por el acúmulo de sangre por la falla de la válvula. Entonces, vamos a ver acá esta imagen. Y hemos visto que por gravedad, ¿ok? Nuestra sangre tiende a caer, pero sabemos que las venas llevan la sangre del más periférico hacia el corazón. Entonces, para evitar que regrese la sangre por gravedad, están nuestras válvulas, que permiten que la sangre suba y no regrese. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en una persona que tiene varices, una persona mayor, una persona que pasa mucho tiempo sentado, etcétera?
Este flujo, estas válvulas, perdón, se abren y no se cierran. O tienen un problema de cerrada. ¿Cómo es? De cerradura. Tiene un problema de cerradura. Entonces, la sangre sube y al no cerrarse, regresa un poco. Otra vez, sube y lo que no cerró bien, regresa un poquito. Se va acumulando la sangre, se va dilatando la vena y se ve, pues claramente porque las venas algunas son, la mayoría son superficiales y se ve en la piel, ¿ok? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo están las varices de esta señora, bueno, de esta paciente. Se ven ahí las varices, se ve como moradito, como azul, por la dilatación de las venas, ¿ok? Estas varices causan un flujo turbulento. Acá vemos cómo se está acumulando la sangre porque se está regresando, ¿ok? Y es muy peligroso porque estas varices pueden causar dolor en las piernas, no te van a dejar caminar porque se vasodilatan. Básicamente estas venas a veces se hinchan las piernas y pesan, ¿ok? Mucho. ¿Por qué se da más en los miembros inferiores? Porque pues son los que están más pegados al suelo, los que van a ir en contra más de la gravedad. Entonces ahí se da más las varices, ¿ok? Y ¿qué se le recomienda, por ejemplo, a una paciente? Se da más también mucho en las mujeres. ¿Qué se recomienda a una paciente que tenga varices? Señora, échese su cama a la hora de dormir, póngase 3 almohadas en las piernas en elevadas, y así, pues, obviamente la sangre venosa va a vencer la gravedad y va a poder llegar correctamente al corazón. ¿Listo? Aquí no hay mucho que decir. Tenemos la parte de infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Básicamente, el infarto, como les digo, es la obstrucción total de la arteria coronaria, ya sea coronaria izquierda, coronaria derecha o cualquiera de las ramas de la arteria coronaria. ¿Ok? Em, la obstrucción total, bueno, la obstrucción brusca de la arteria coronaria va a disminuir el flujo de sangre hacia la parte muscular del corazón y ese tejido se va a ir necrosando, se va a ir muriendo y va a dejar de funcionar, es decir, va a dejar de bombear la sangre al corazón. ¿Ok? Entonces, si nosotros identificamos los síntomas de un infarto de miocardio de manera rápida, como por ejemplo les digo, el dolor en el pecho, en la parte izquierda, un dolor opresivo que no cede, dolor en el brazo que se irradia también a la espalda, o se puede irradiar también al estómago, entonces, y no cede con nada y se da de manera brusca, de manera así, de la nada, tenemos que identificar esos síntomas para poder nosotros ver si es que nuestro paciente tiene un infarto, ¿ok? En el corazón. Porque el infarto también se puede dar en otras partes del cuerpo. Porque básicamente el infarto es la obstrucción de cualquier arteria y que se muere el tejido, ¿ok? Entonces, en este caso, se muere el tejido del corazón y el músculo deja de funcionar. Este infarto puede o matar al paciente o le puedo dejar con secuelas. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que esa parte del músculo que se ha muerto ya no va a funcionar, se va a cicatrizar y va a, digamos, predisponer a nuestro corazón a que trabaje el doble. Y ya les he dicho, cuando el corazón trabaja el doble, se da la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, es muy peligroso el infarto de agudo. Me voy a morir, chicos. Luego tenemos las cardiopatías congénitas. Ok, acá vamos a ver así de manera súper rápida porque esto es parte de embrio. Y a mí no me gusta mucho embrio. Solo lo escucho cuando Alicia habla conmigo y le pregunto. Y ella me habla de embrio, pero de ahí ya. No. La parte de cardiopatías congénitas tenemos principalmente la comunicación interventricular, interauricular, la persistencia del ducto arterioso y creo que está también lo que es la tetralogía de Fallot. ¿Ok? La comunicación interventricular. En la vida embrionaria, cuando se forma el corazón, básicamente se va a formar como inicialmente se va a formar como cuatro bolsitas, ¿ok? Luego de que sale nuestro, no me acuerdo los nombres técnicos, ¿ok? Principalmente se va a formar un tubo y de ese tubo van a ir saliendo nuestros sacos para el corazón, ¿ok? En la vida embrionaria, los cuatro sacos se comunican, ¿ok? Básicamente la sangre
arterial venosa se mezclaba, ¿ok? En un bebé. Pero de manera progresiva, estos se iban a ir cerrando. Se va formando el tabique, también tanto arriba como perdón, entre aurículas como entre ventrículos. Se va formando, se va formando. ¿Qué sucede cuando un bebé no tiene una alteración genética, por ejemplo, una predisposición genética, que no cierra el ventrículo? Entonces forma el tabique interventricular. ¿Y qué pasa? La sangre del ventrículo izquierdo con la sangre del ventrículo derecho se van a mezclar. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que al ventrículo derecho llega la sangre oxigenada y al ventrículo izquierdo llega la sangre, sale la sangre oxigenada. Llega la sangre oxigenada desde el pulmón. Entonces, al haber una comunicación entre ventrículos, hay una combinación de la sangre y esta comunicación está fregada. ¿Ok? Porque se comunica la sangre, se mezcla y se va a llevar una, digamos, una sangre mezclada entre oxígeno y una sangre con CO2. Pues, eso es lo que sucede en la comunicación interventricular. No se forma correctamente el tabique, no se cierra y se comunican los ventrículos. Eso se puede solucionar con operación, cuando se le detecta rápidamente a un niño que nace. Luego tenemos la comunicación interauricular, principalmente, y lo van a ver seguro en la parte de cardiovascular. En la pared que divide las aurículas van a ver como una fosa, que le denominamos fosa oval. Esta fosa es un rezago embriológico de la comunicación interauricular. Entonces, nosotros normalmente tenemos esa membranita ahí bien delgada entre aurículas, que normalmente también se debería cerrar después de que el bebé nace, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando no se cierra? Se comunica la sangre de la aurícula derecha con la de la aurícula izquierda. Y la sangre que llega al ventrículo derecho es una sangre mezclada entre oxígeno y CO2. Entonces, la sangre que va a llegar al pulmón ya no es sangre para el intercambio gaseoso, sino que es una sangre mezclada. No se va a dar correctamente el intercambio gaseoso. ¿Ok? Luego tenemos el ducto arterioso persistente o el conducto arterioso persistente. Normalmente, antes, aparte de que se comunicaban nuestras cuatro cámaras del corazón, también se comunicaba la arteria pulmonar con la arteria aorta, ¿ok? Mediante el conducto arterioso. Cuando el bebé nace, el conducto arterioso se cierra, creo que al mes, si no me equivoco, se cierra. Y queda un rezago embriológico que es el ligamento em, arterioso, no me acuerdo bien el nombre. Es el ligamento arterioso, que principalmente se queda como ligamento, básicamente para mantener de manera estructural la posición de la aorta con la posición de la pulmonar. Pero ¿qué sucede cuando no se cierra? Se mezcla la sangre de la aorta a la pulmonar y llega a los pulmones sangre mezclada. ¿Ok? Entonces nos estamos dando cuenta que en las tres cardiopatías, la sangre que va a llegar al pulmón es la sangre que está mezclada, ¿ok? No se va a dar correctamente el intercambio gaseoso. ¿Listo, chicos? Entonces, en esas tres, el problema es la sangre que va a llegar al corazón. Estas cardiopatías principalmente, como les digo, se dan en niños. ¿Ok? Pues son cardiopatías que se encuentran bastante cuando los niños nacen. Y se da mucho también en niños con síndrome de Down. Y finalmente tenemos la parte de tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como le dice su nombre, tetra 4, son cuatro patologías combinadas en, en nuestros pacientitos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente, vemos que en la tetralogía de Fallot tenemos un problema en el ventrículo derecho. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Lo ven totalmente más grande que acá. ¿Ok? Está hipertrofiado. Bueno, no, chicos. La hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, que está más grande que el ventrículo izquierdo. Hay comunicación interventricular. También, creo que si no me equivoco, es estenosis de la arteria pulmonar. ¿Qué quiere decir estenosis?
Básicamente, la estenosis es endurecimiento de la válvula que no deja que se abra correctamente. ¿Ok? Entonces, al haber una estenosis, la sangre pasa con menor cantidad hacia la arteria. Y entonces, hay arteria. No, creo que sí es estenosis de la pulmonar o de la arteria aorta. Déjeme buscar. No me acuerdo bien de la etiología coloquial. Ya. Sí, es estenosis de la arteria pulmonar, hipertrofia ventricular derecha. Acá vemos nuestra arteria pulmonar y aquí la estenosis, que básicamente que es el endurecimiento de la válvula. Y al abrirse, se abre poquito y pasa poca sangre para allá. También que vamos a encontrar el cabalgamiento de la arteria aorta, ¿ok? Perdón, chicos. La arteria aorta va a ser como esta posición y va a un poquito, demasiado, aplazar a nuestra arteria pulmonar, ¿ok? Y se puede observar bastante en las imágenes, ¿ok? Las imágenes no se ven mucho. Mm, ya no sé cómo explicar. O sea, básicamente como que la aorta se va a superponer sobre todas estas arterias y va a haber como un ensanchamiento también un poquito de la arteria aorta. Entonces tenemos las cuatro características. La hipertrofia ventricular derecha, la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta y la estenosis pulmonar. ¿Ok? Esa es la etiología de Fallot. Acá, ¿qué sucede? No es problema con la arteria pulmonar, sino hay un problema con la arteria aorta. La sangre se mezcla del ventrículo derecho, pasa al ventrículo izquierdo, y cuando el ventrículo izquierdo lo contrae, está llevando la sangre mezclada a la arteria aórtica. ¿Ok? Y eso se le llama como cardiopatía congénita cianótica. ¿Ok? Las otras son acianóticas. Listo. Ahora, tenemos dos más, que son la estenosis de la de la válvula pulmonar sola, o sea, aislada, no tetralogía de Fallot, sino solita, y la estenosis de la arteria aorta, porque la estenosis aórtica. Y como les digo, la estenosis es un problema de apertura de válvulas. Ay, perdón, chicos, un ratito. Voy a estornudar. Morí. Entonces, como les digo, la estenosis es un problema de apertura de las válvulas. Se empiezan a cicatrizar, a fibrosar las válvulas, se empiezan a endurecer y no permiten la correcta apertura de las válvulas. Entonces, el ventrículo derecho, porque es una estenosis pulmonar, se contrae para llevar la sangre hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar. Entonces, al haber un problema de apertura, normalmente se abre así. Al estar dura la arteria, no, pero al estar dura la válvula se va a abrir así. Pasa menos flujo, llega menos flujo a los pulmones y obviamente va a llegar menos flujo al ventrículo izquierdo. Entonces, ese es el problema, perdón, de la válvula pulmonar, de la estenosis de la válvula pulmonar. La estenosis de la arteria aórtica o bueno, de la válvula pulmonar, perdón, la válvula aórtica. Ay, no me estoy dando bien a mí ya me está dando mi isquemia cerebral. La estenosis aórtica es un problema en la válvula semilunar aórtica, ¿ok? Que principalmente, como les digo, un problema de apertura. Aquí sí ya va a haber la disminución del flujo en los tejidos periféricos, porque ustedes saben que el ventrículo izquierdo va a contraerse y se abre, pues, ¿no? La válvula aórtica para que pase la sangre a la aorta y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Pero cuando hay estenosis, se abre poquito, llega poco flujo sanguíneo, ¿ok? Ese es principalmente ese problema, hacia los tejidos. Y bueno, chicos, eso sería todo, ¿ok? Ahorita les paso el post-test y más bien voy a cambiar el nombre del título.
de la clase porque no es la que les puse. Ahorita les paso el post por el grupo, ¿sí? O sea,